La primera de la que hablaremos no es exactamente del todo una muñeca, es un maniquí, pero sin duda su historia merece la pena que la contemos en este capítulo, porque es realmente espeluznante. En una ciudad mexicana llamada Chihuahua se encuentra quizás la tienda de vestidos de novia más conocida del país. Está ubicada dentro de un pequeño edificio de 2 plantas, completamente acristalado, donde a través de los grandes ventanales están expuestos diferentes maniquíes con vestidos de novia. Entre todas esas grandes muñecas existe una de ellas que a día de hoy continúa llamando la atención de transeúntes y turistas por toda la historia que tiene detrás. Este maniquí es más conocido como la Pascualita, y aunque no se trata de la original, la réplica todavía sigue siendo objeto de fotografías, visitas turísticas y clientes que quieren conocer la leyenda que guarda en su interior. Una leyenda que cuenta que la Pascualita original fue creada a partir del cadáver de un ser humano disecado y colocado posteriormente en el mostrador. Nos remontamos a marzo de 1930, cuando dentro de esta conocida tienda de vestidos de novia llamada La Popular, la dueña ultimaba los últimos retoques del vestido de su hermosa hija, que a finales de ese mismo mes iba a contraer matrimonio con el que era el hombre de su vida. Desde el primer momento en el que Pascuala Esperanza, la madre, montó aquella tienda, no pudo evitar pensar en el día en el que su hija se casara y llevara a la boda uno de los vestidos de su tienda, el más bonito de todos. Y realmente así fue. Su sueño se cumplió, y aquel día ambas se encontraban en la parte trasera de la tienda, la joven con el vestido puesto y la madre arrodillada con varios alfileres y 1 metro en la mano, dando los últimos retoques a aquella prenda que tan bien lucía su hija. A estas alturas prácticamente toda la ciudad de Chihuahua sabía que la boda era a finales de marzo. De hecho, la mayoría estaban invitados. Los preparativos estaban listos, el salón de bodas totalmente adornado. Todos tenían ya su traje para el evento y apenas faltaban pocos días para la boda. Pascuala Esperanza estaba entusiasmada, casi más que su propia hija. Pero lo que ninguna de las dos sabía es que aquel bonito día, esa fecha tan esperada, iba a ser sin duda una de las peores de su vida. El día de la boda, todos los asistentes llegaban a la iglesia en pareja. Los hombres con sus elegantes trajes y las mujeres con vestidos y tocados a juego, cada cual más hermosa. Al otro lado de esa sala, en el salón de bodas, los cocineros encendían los fuegos y se ponían a toda prisa para preparar el que iba a ser uno de los mejores banquetes del momento. Mientras tanto, en las habitaciones traseras, Pascuala Esperanza colocaba el vestido de novia a su hija, mientras ésta terminaba de maquillarse, con la mano algo temblorosa por los nervios. ¿Qué tienes aquí, hija?, preguntó Pascuala al ver 2 pequeños puntitos rojos en la delicada mano de la novia. La joven negó con la cabeza, quitándole importancia al asunto.
no era el momento de entretenerse con pequeñas tonterías. Apenas les quedaba tiempo para arreglarse y los asistentes ya esperaban sentados frente al altar. Sabía que aquellos puntos eran la picadura de una araña, pero apenas había dado importancia a aquello que tantas veces le había pasado. El novio esperaba frente al altar, rígido. Estaba muy feliz, quizás el día más feliz de su vida, pero a su vez todo su yo interior temblaba sin parar. Ha llegado el gran momento. Apenas queda nada para ver a su futura esposa aparecer por la puerta de la iglesia. Los asistentes se levantan, algunos no pueden contener las lágrimas. Todos están en silencio, sonrientes y expectantes. Pero por más que esperan, la novia no llega. A los pocos segundos aparece su padre, quien tendría que llevar cogida del brazo a su hija. Totalmente serio, casi pálido. Le hace un gesto a la madre para que venga y automáticamente el novio se dirige a zancadas hacia el lugar en cuestión. Los rumores comienzan a resonar por las paredes de la iglesia. Los asistentes no saben qué ocurre, pero no parece nada bueno. A los pocos segundos, el novio sale con los ojos llorosos mientras pide a gritos la ayuda desesperada de un médico. Casi al instante, unos 4 invitados saltan por encima de los bancos y corren por el pasillo para ir a donde se encuentra la novia, en la misma sala en la que minutos antes su madre la había dejado totalmente vestida, con una sonrisa de oreja a oreja y preparada para salir al altar. Sin embargo, ahora esta joven reluciente yace tirada en el suelo, totalmente pálida, sin pulso. Lo que ella había tomado como una simple picadura de araña, totalmente inofensiva, realmente se trataba de una viuda negra, lo que acabó con la vida de la novia. En apenas unos segundos, aquel maravilloso día se convierte en un verdadero infierno. La muerte de su hija, los lloros de la familia, de los asistentes, la cancelación de todo, las autoridades haciéndose cargo del frío cuerpo de la joven. Todo se torna de un color negro muy oscuro. Pascuala Esperanza, con su maquillaje totalmente corrido, está sentada en uno de los bancos de la iglesia mirando al infinito. Nada tiene sentido para ella. Su pequeña se ha marchado y lo ha hecho muy pronto, y encima el día de su boda. Aquellos pequeños puntos en su mano derecha no eran los de una araña cualquiera. Aquella picadura había sido la causante de su muerte. Tras aquella terrible tragedia que no tardó en recorrer las calles de la ciudad, Pascuala Esperanza cerró las puertas de su tienda de novia, La Popular, durante un largo periodo de tiempo. No quería saber de nada ni de nadie, así que echó el cierre al local, apagó las luces del establecimiento y dejó totalmente a oscuras aquella tienda de vestidos y maniquís que tanto cariño había tenido. Sin embargo, pasado un tiempo, por voluntad propia y un poco por obligación, ya que de alguna manera tenía que ganar dinero, Pascuala Esperanza volvió a abrir las puertas de aquel local. Aprovechando este parón, decidió hacer algunas remodelaciones en la estructura del establecimiento e incluso
Llegó a cambiar algunos maniquíes por otros más modernos y bonitos. Pero de entre todas estas muñecas vestidas de novia, había una que empezó a llamar la atención de los transeúntes casi en el momento en el que se exhibió en la tienda. Era el maniquí de una joven alta y esbelta, ojos grandes y oscuros, con unas cejas finas y curvas perfectamente delineadas. Una muñeca con una belleza increíble, con una nariz pequeña y delgada y unos labios finos pero carnosos. A primera impresión, ya me llamaba la atención de todo aquel que pasaba por delante de la tienda. Pero todavía lo hacía más cuando aquella persona que contemplaba a la novia se daba cuenta de que ese rostro le sonaba, como si la conociera. Cuanto más tiempo la observaban, tras unos segundos de reflexión, prácticamente todos acababan cayendo. Era exactamente igual que la hija de Pascuala Esperanza, la dueña de la tienda. Además, el maniquí llevaba incluso el mismo vestido y el mismo velo que llevó la joven el día que se iba a casar, pero en el que acabó perdiendo la vida. La mayoría de personas en un primer momento pensaron que aquel maniquí se trataba de una especie de réplica de su hija, una manera de conmemorar a la novia que nunca llegó a prometerse. Sin embargo, hubo quienes dedicaron mucho tiempo a estar plantados frente al escaparate, analizando los increíbles detalles que tenía aquella muñeca. Una piel pálida con minúsculas arrugas, un cuero cabelludo cuidado al detalle, en el que se podía apreciar cada uno de los pelos que adornaban la cabeza del maniquí. Unas manos venosas, como si de unas manos reales se trataran, además de las arrugas en las palmas de sus manos y unas uñas desgastadas, que había quienes decían que si las estudiabas con detenimiento, al cabo de unos días te dabas cuenta de que éstas habían crecido. Es entonces cuando comienzan los rumores. Teorías que aseguran que aquel maniquí no era de plástico, ni mucho menos. Esa novia era real. Era la hija de Pascuala disecada. A partir de ese momento, la muñeca comenzó a llamarse la Pascualita, y es así como se la conoce. Pero aquella teoría llegó a tener tal peso que la dueña de la tienda empezó a recibir llamadas de acoso en el que gente anónima la tachaba de loca, de psicópata, por haber disecado a su hija. La mujer tuvo que negar cientos de veces esta historia y asegurar que aquel maniquí era totalmente artificial. Pero la noticia tomó tal relevancia que hasta unos investigadores acabaron visitando su tienda para recoger muestras de la muñeca y verificar que todo era mentira. Pero para su sorpresa, la dueña del lugar negó rotundamente la petición de aquellos hombres. Pero lo peor de todo no queda aquí. Los ciudadanos comenzaron a decir que la Pascualita movía los ojos y te seguía con la mirada si pasabas por delante de la tienda. Incluso existen vídeos de gente que consiguió captar aquello, aunque como siempre, en estos casos, no podemos verificar que este material sea real o un mero montaje.
La cuestión es que no eran pocos los que aseguraban que los ojos de aquella mujer en ocasiones se movían. En las noches, las pocas personas que pasaban por delante de la vidriera aseguraban que el maniquí llegaba a mover incluso la cabeza para contemplar a los transeúntes caminar de un lado a otro. A veces, incluso las luces de la tienda se encendían de madrugada, parpadeaban levemente y volvían a apagarse, como si allí dentro hubiera alguien vivo que de alguna manera quisiera llamar la atención de los ciudadanos. Pero todo este misterio no alejó a los vecinos de aquella tienda. Todo lo contrario, alrededor de la Pascualita se empezó a crear una tradición en la que las novias el día antes iban a visitar a este maniquí para que la joven novia disecada les diera suerte en su matrimonio. Prácticamente toda Chihuahua conocía aquella regla no escrita que en poco tiempo comenzaron a llevar a cabo todas las novias del lugar. Y cuando los ciudadanos parecían haber cogido incluso cariño a ese macabro maniquí, un día cualquiera desapareció. Resulta que en 2018, cuando se abrió el Museo de Objetos y Mitos de México, la Pascualita era sin duda una figura que no podía faltar. Es por ello que durante unos días estuvo expuesta en una de las vitrinas de aquel salón, junto a un pequeño cuadro donde se detallaba su historia y la importancia que tenía actualmente para la ciudad de Chihuahua. Pero cuando supuestamente devolvieron la muñeca a la tienda de novias, aquellas personas que se habían pasado horas contemplando a la novia se dieron cuenta de algo. Aquel maniquí no era el mismo. Su cara era otra. Los detalles eran mucho menos llamativos en esta muñeca. Esta realmente sí que parecía un maniquí, la representación de una novia totalmente artificial. Aunque durante los siguientes días aquella fue la noticia de apertura de todos los telediarios, e incluso expertos e investigadores exigieron que la verdadera Pascualita regresara a la tienda, la muñeca original jamás volvió a ser expuesta. Y lo más extraño es que absolutamente nadie sabe el motivo de este cambio radical. Simplemente un día cualquiera, aquella novia disecada que tanta suerte había traído a las jóvenes del lugar desapareció sin dejar rastro. Y desde entonces y hasta ahora, el maniquí que sustituye a la Pascualita es una muñeca de plástico, totalmente artificial, sin la mitad de detalles que tenía la original. A día de hoy, muchos se siguen preguntando, ¿dónde está la Pascualita? Pero lo cierto es que se trata de un misterio sin resolver. Y quién sabe si algún día, el día que menos lo esperemos, aparecerá. Y hablamos ahora de otra muñeca, esta vez una muñeca convencional, de estas que quizás todos los niños han tenido alguna vez. Todo lo que rodea a esta muñeca es un absoluto misterio, tanto que ha llegado a ser estudiada por científicos que buscaban descubrir sus secretos y que finalmente no han conseguido nada.
Pero empecemos por el principio. Os hablamos de la muñeca Okiku. La leyenda de la muñeca Okiku comienza en Japón en el año 1932. Un momento y un lugar en el que la más estricta tradición, los kimonos y las geishas se mezclaban con el humo de las fábricas, la modernidad y las nuevas armas. Un Japón que combinaba ya algunos grandes edificios con los templos tradicionales y las pequeñas casas blancas. Precisamente en una de ellas vivía una pequeña niña japonesa de tan solo 3 años, Kikuko Suzuki. Desgraciadamente, a Kikuko le habían detectado una enfermedad terminal. Una enfermedad que más tarde o más temprano acabaría con su vida. Y por si fuera poco, esa enfermedad le imposibilitaba casi completamente levantarse de la cama. La recomendación del médico era que guardara reposo casi absoluto. Y evidentemente, esto causaba mucha tristeza a la niña, que se aburría y se sentía sola, aunque sus padres trataban de estar con ella lo máximo que podían cuando el trabajo se lo permitía. Fue por eso que su hermano, Eikichi Suzuki, de 17 años, cuando visitó la ciudad de Hokkaido, una ciudad más grande y con muchas tiendas, decidió comprarle un regalo a su hermana. Uno que pudiera acompañarla siempre, y en una de esas tiendas encontró el regalo ideal. Era una simpática e inofensiva muñeca. Medía unos 40 centímetros de alto. Tenía el cabello negro, con flequillo, y cortado a la altura de los hombros, con unos ojos negros y profundos que resaltaban como 2 luceros sobre una piel blanca como la porcelana. Además, para completar el conjunto, iba vestida con un kimono tradicional, la prenda que más le gustaba a su hermana. La muñeca era preciosa, manejable. Su hermana podría dormir con ella y tenerla en la cama para no sentirse tan sola. Era perfecta. Cuando Kikuko recibió la muñeca de manos de su hermano, no pudo estar más contenta. Desde ese mismo instante la bautizó como Okiku y nunca más volvió a separarse de ella. La tenía siempre en brazos, dormía con ella, jugaba. Incluso a veces tenía conversaciones de esas que los niños suelen tener con sus juguetes, como si de algún modo los objetos inanimados fueran a escucharlos. Okiku le regaló algunos de los momentos más felices de su corta vida, pero desgraciadamente la niña comenzó a empeorar, hasta que en un momento ya no pudo levantarse más de la cama. Postrada sobre ella, estuvo más de 5 meses con la inseparable compañía de su muñeca Okiku, hasta que finalmente, en el mes de enero de 1933, a la corta edad de 4 años, la pequeña murió a causa de su enfermedad. Los padres recibieron esta noticia entre la tristeza y el desgarro. Habían perdido a su pequeña y todavía quedaban
tantas cosas por hacer. Los padres organizaron el funeral de la pequeña lo mejor que pudieron. Como era costumbre en Japón, los padres se prepararon para incinerar el cuerpo de su hija junto a sus más preciadas pertenencias, las pocas que le había dado tiempo a tener en su corta vida. Observaron mientras su hija y sus pertenencias ardían y las cenizas se elevaban al cielo. Sin embargo, la familia de Kikuko estaba tan afectada por su muerte que al quemar el cuerpo de Kikuko se les olvidó echar junto a ella a la que había sido su fiel compañera en el último año, la muñeca Okiku. Ya era demasiado tarde y no daba buena suerte quemar a la muñeca a posteriori. Así que para arreglar el entuerto y honrar la memoria de su hija, los padres decidieron dejar a la muñeca Okiku encima de la urna de las cenizas de su pequeña, que estaba colocada en un altar dentro de la casa familiar. Al principio todo era normal. La familia se acercaba hasta la urna para rezar y para dejar ofrendas, hasta que un día Eikichi, el hermano, se percató de que el cabello negro azabache de la muñeca había comenzado a crecer. Él recordaba que cuando compró la muñeca, su pelo estaba cortado por encima de los hombros en un corte de pelo tradicional japonés, pero en cuestión de días, su pelo estaba ya por debajo del pecho. Y tan solo unas semanas después de la muerte de su hermana, el pelo de la muñeca llegaba por debajo de las rodillas. Cuando sus padres se dieron cuenta, lo primero que pensaron fue que de alguna manera el espíritu de Kikuko se había quedado dentro de su preciada muñeca, o que al menos se había quedado rondando muy cerca. Para alejar al espíritu de su hija y hacer que descansara por fin en paz, decidieron volver a cortar el pelo de la muñeca, para ver si el espíritu se daba cuenta así de que no era bienvenido. Pero de nuevo, en muy pocas semanas, el cabello de la muñeca comenzó a crecer hasta casi sus tobillos. Con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la familia Suzuki cambió su lugar de residencia para evitar las batallas más importantes. Y aunque estaban convencidos de que el espíritu de su hija se encontraba dentro de la muñeca, sabía que allí donde iban en el tiempo que durase la guerra, no iban a estar seguros. Es por eso que los Suzuki decidieron dejar a Okiku en el templo Manenji, en la ciudad de Iwamizawa, al cuidado de los monjes y los sacerdotes que lo habitaban. Antes de dejar allí a la muñeca, los Suzuki les explicaron a los sacerdotes que el espíritu de su hija estaba dentro de ella, o que eso creían, y que ese era el motivo por el que a la muñeca le crecía el pelo de forma sobrenatural. Pese a esto, los monjes aceptaron guardarla y además se quedaron con las cenizas de la hija. En un principio, pocos de los monjes dieron credibilidad a las palabras de la familia. Pensaron que eran un poco más que unos padres dolidos que acudían a su templo por consuelo. Hasta que cuando la muñeca llevaba menos de unas semanas allí, todos pudieron notar cómo su cabello había crecido al menos 20 centímetros. Los monjes, sin querer creer, le cortaron el pelo a la muñeca esperando que quedara en su lugar. Pero volvió a crecer, y los monjes lo volvieron a cortar. Y al final, cortarle el pelo a la muñeca se convirtió en poco más que una de sus tareas habituales. Al final,
Incluso tomaban fotografías a la muñeca con los distintos cortes y las colgaban cerca para observar el crecimiento. A día de hoy, la muñeca Okiku todavía sigue en el templo de Manenji, en la ciudad de Iwamizawa, donde los monjes la siguen cuidando y a donde miles de curiosos se acercan cada año para ver los poderes sobrenaturales de Okiku. Pero es que incluso científicos a lo largo de los años se han acercado a ver a la muñeca para estudiar por qué crecía su cabello. Y aunque no han encontrado el motivo, se han encontrado algo mucho más aterrador. Y es que han averiguado que el pelo de Okiku es sin duda pelo humano. ¿De dónde sale? Ese es el misterio. Con el tiempo, los curiosos que siguen yendo a ver a Okiku dicen que no solo el pelo le sigue creciendo, sino que sus labios, antes de porcelana y cerrados, están cada vez más carnosos y abiertos, como si todo el ser de la muñeca se estuviera convirtiendo en una humana.